Buen día a todos, bendiciones. Maravilloso el testimonio que sigue abundando, la evidencia del trabajo de Dios en sus corazones, en sus vidas, manifestado no solo en las comprobaciones de vivencias específicas, sino en la renovación del entendimiento que está ocurriendo en sus hijos y por lo tanto la transformación de nuestro lenguaje, ¿no? Porque ya no podemos hablar las cosas humanamente, tenemos que hablarlas en el contexto divino, en la realidad divina que es nuestra realidad eterna. Ya empezó y ya estamos allí. Por eso Dios nos habla en esos términos. El Espíritu Santo, por ejemplo, nos dice en Efesios que cada uno de nosotros ya estamos sentados juntamente con Cristo a la diestra de Abba. Y obviamente hay un proceso divino para que nos ubiquemos allí, para que nos sepamos allí. La revelación sencilla de esto es que esos lugares celestiales están en tu espíritu, porque es el templo, tú eres el templo, tú eres la casa, tú eres la habitación, y allí está presente Abba, Jesús, el Espíritu Santo, y tú estás allí en calidad de hijo, en semejanza a Jesús. Pero el asunto no es que la información exista, sino es que cada uno de nosotros la estemos viviendo y que aceptemos ser lo que hemos sido hechos. Y bueno, me gozo muchísimo en escuchar. Estamos en un proceso cada uno. Ninguno pretendemos haberlo ya alcanzado, pero definitivamente somos evidencia de que Dios cumple lo que promete. Y vamos a prestarnos ahora a recibir por el Espíritu Santo más verdad, que Él añada a cada uno de nosotros en la mesa que nuestro Padre nos sirve. Y yo te invito a que con mansedumbre, en fe, recibamos lo que Dios tiene para nosotros hoy. Padre, una vez más nos gozamos en ser hijos nacidos de ti, de tu simiente, por gracia, y que hoy podemos como familia acercarnos a tu mesa y venir a recibir lo que en tu corazón está preparado para que comamos el pan de vida que Jesús es. Gracias porque a cada uno nos conoces de manera perfecta y nos hablas exactamente aquello que requerimos para continuar creciendo hasta la estatura de Jesucristo. Gracias por tu presencia en cada uno de nosotros y porque podemos estar en diferentes partes del mundo, pero estar en el mismo lugar, estar contigo, estar en ti y tú en nosotros. Te escuchamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este asunto de venir a vivir semejanza con Jesús es donde culmina el interés y el propósito de nuestro Padre y de Jesús y del Espíritu Santo con cada uno de los hijos. Porque, miren, por ejemplo, hoy Raquel nos comunica que su mamá ha partido, pero ella sigue siendo la hija de Dios que es, nada más que ahora ya no tiene las limitantes que tú y yo tenemos aquí en la tierra.
ella está viviendo una recepción divina que es inimaginable a menos que Dios te la revele y te haga ver las fiestas que se celebran allá arriba. Pero lo hermoso de eso es que somos invitados a participar de esa realidad. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues es una elección, porque semejanza, como hemos visto, ya la tenemos por nacer de Dios, por el nuevo nacimiento. Pero la vivencia de semejanza es maravillosa en todos los aspectos y al mismo tiempo electiva para ti y para mí, dado que a diferencia de nuestra existencia humana previa, en la que ya no estamos, donde fuimos esclavos y éramos, como dice el Espíritu Santo, arrastrados por pasiones, controlados por engaños, por temor a la muerte, sujetos a servidumbre, y toda la existencia humana opera en ese contexto. Ahora somos libres. La naturaleza de Dios es libertad. Por eso dice, donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Hay libertad. Pero esta libertad tiene que comprenderse, ¿sí? Y hoy vamos a permitir al Espíritu Santo mostrarnos que vivir semejanza solamente ocurre en libertad. Bueno, otra vez tenemos que ocuparnos de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué quiere o qué indica la palabra libertad en el lenguaje divino? ¿Sí? Porque el lenguaje humano es subjetivo, otra vez es imperfecto, la gente dice soy libre y lo puedes ver en un ejemplo muy pues triste, pero también cómico un poquito en Juan el capítulo 8. El contexto de esto que voy a relatar es que Jesús en días anteriores había sido seguido por miles y miles y miles de gente a las afueras de la ciudad porque ya no cabían en no había estadios y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pasó el día, la gente fascinada escuchando a Jesús, y vienen los discípulos a recordarle a Jesús pues que ya era tarde, que la gente no había comido, que estaban en un lugar desierto y que él por favor ya le parara para que la gente pudiera ir a conseguir comida a las aldeas aledañas, ¿no? Bueno, la respuesta de Jesús fue: no hay necesidad de que se vayan, denle ustedes de comer. Y puedes ver en tu mente esas caricaturas donde nada más quedan los zapatos, ¿no? Porque la gente se cayó. Pues haz de cuenta que los 12 tienen esa reacción, ¿no? ¿De qué estás hablando? En fin, Jesús multiplica 2 peces y 5 panes, todos comen, se sacian, quiere decir, repitieron hasta que se cansaron de comer, y sobran 12 canastos de comida. Y esa gente vivió ese milagro, ¿sí? Y pues jamás en su existencia habían presenciado, mucho menos participado de algo así. Y eligen entonces, yo quiero más de Jesús. No, hombre, estar con Jesús es padrísimo, porque mira, aparte de las sanidades y todo lo que ocurrió cada vez que Jesús se hacía presente, él venía a bendecir, a hacer el bien a todos. Pero Jesús se aparta de ellos y lo encuentran y él les dice: ustedes me buscan por el pan que comieron, pero yo les digo que deben buscar el pan que a vida eterna permanece. Claro que todo eso era
completamente ajeno a su entendimiento. Y empieza a haber una discusión. Y Jesús les dice que ellos son esclavos. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Ahora escucha la respuesta de esa gente. Se ofenden. Y le dicen a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué tal? Somos libres. Entonces, Jesús les hace ver que no son hijos de Abraham, porque él no está hablándoles del linaje de sangre, sino del linaje de fe. Biológicamente, algunos, ¿no? Porque pues Abraham no era el padre de todas las. Pero fe, y por eso Abraham está nombrado como el padre de la fe, porque él en su vida vivió el testimonio de una enorme transformación, aún en su condición humana, de venir de incredulidad a credulidad, a darle crédito a Dios y a vivir allí. Libertad, entonces, es el punto de hoy. La palabra libertad en ti y en mí tiene que venir a renovación. Y en el lenguaje divino, libertad es el estado de ser de Dios y de sus hijos. Libertad quiere decir que no hay nada que obligue, que someta, que sojuzgue, que se enseñoree de. Así como santidad es el estado incorruptible de Dios. ¿Sí? No hay nada que lo contamine, no hay manera. Por eso Jesús vino a la tierra y vivió entre el pecado, la inmundicia, la corrupción, la injusticia, la impiedad, todo eso. Pero él no se contaminó con nada. Porque en su naturaleza es santo. Lo mismo con libertad. Libre, verdaderamente libre. Por eso Jesús especificó aquel a quien el Hijo, Jesús, libertare, producto será verdaderamente libre. ¿Y qué es eso? Ser verdaderamente libre es vivir en el estado de la existencia de Dios mismo. Totalmente libre, sin yugos, sin prejuicios, sin presiones, sin ser movido por nada ni por nadie. Amado hijo, hija de Dios, no uses tu razonamiento para entender esto. Deja que el Espíritu Santo te ministre, te revele, alumbre los ojos de tu entendimiento. Para eso está Él viviendo en ti. Pero aquí está la importancia de esta palabra y su relación con vivir semejanza. Ahora, si no has participado de la serie que el Espíritu Santo nos viene dando sobre semejanza, pues, y eres movido a hacerlo, por favor, ahí están los recursos, invierte tu corazón en recibir todo esto para que participes de lo que es tuyo como hijo de Dios, como hija de Dios. Pero aquí está la cosa. Todo el contexto de nuestro entendimiento que fue fabricado por la vivencia humana es un contexto de esclavitud, de corrupción, de mortalidad, de maldición.
etcétera, etcétera. Entonces, recuerda que la salvación de Dios tiene tres fases poderosísimas: misericordia, regeneración y renovación. Y las dos primeras están ejecutadas en las vidas de los que hemos recibido a Jesús, pero no podemos participar de ser hijos sin la renovación que el Espíritu Santo produce. Y aquí está algo que va completamente a permitirte ubicarte en lo que ya eres. Ya eres libre. Hola. Sí. Ahora, al decir eso, los que todavía están batallando con un razonamiento no renovado, empezaron los argumentos, ¿no? No, pero es que yo todavía tengo estos problemas y yo, y vienen los dardos de fuego y las acusaciones y los argumentos. ¿Ya te acostumbraste a ese proceso? ¿Ya viviste en libertad de eso? Porque es natural que cuando Dios te presenta con verdad, todos los engaños que traes puestos se opongan. Eso es natural, eso es parte del proceso de renovación. Pero ahí es donde empiezas a ejercer libertad. Por favor, escucha a Dios. Tú y nadie más, para ti mismo, puedes ejercer libertad. Cada hijo tiene que aprender a vivir libertad. Y empieza con fe. ¿Por qué me declaro libre? Porque Dios me ha declarado libre. Entonces, tengo dos opciones: creerle activamente o no creerle y declararme lo opuesto a él. Yo voy a ser libre cuando esto se me caiga, cuando esta adicción, cuando esta situación, cuando esta depresión, cuando esta condición. Salió Tomás, ¿no? Voy a creer cuando yo ponga mi dedo en las llagas en sus manos y meta mi mano en su costado. Jesús va a ayudarte a dejar de ser incrédulo. No se lo permitas, como lo hizo con Tomás. Que Tomás no fue condenado por Jesús. ¿Ya entendemos eso? No fue expulsado de los 12 por incompetente, por incrédulo. ¿O sí? No. Entonces, donde quiera que estés en tu vivencia, ahora es preciso que le permitas al Espíritu Santo guiarte vivencialmente a libertad. Y hay una riqueza de verdad en la Escritura que el Espíritu Santo va a utilizar para mostrarte todas las declaraciones divinas que establecen que ahora eres libre. Y ese es el inicio, el fundamento. Si no hay compromiso de parte de Dios, si no hay un edicto divino, entonces no tenemos negocio allí. Pero cuando lo hay, ese es nuestro negocio. Ese es nuestro asunto. Y empieza con desarraigar desde lo más profundo de tu ser la aceptación de lo contrario. Lo contrario a libertad. Porque todo ser humano se acepta en servidumbre aunque no lo declara. Porque es una vida de engaños. Te dice que es libre hasta que le dices, bueno, si eres libre. No, pero es que yo, sí, soy sujeto de muerte. Yo no estoy aquí para siempre. Yo soy sujeto de esto, yo soy sujeto de aquello, yo soy sujeto de limitaciones.
y muchas más cosas. Su entendimiento está adecuado a su condición. Es lógico. Pero cuando naces de Dios, ahora esa es tu condición. ¿Te das cuenta? Ya no estás en la condición anterior. Entonces ahora necesitamos permitirle al Espíritu Santo renovarnos para sabernos libres y vivirlo. Y muchas de las cosas que persisten en nuestras vidas, que vemos que continúan subyugándonos, obligándonos, oprimiéndonos, encadenándonos, etcétera, son sencillamente la consecuencia de no haber recibido, en primer lugar, la verdad de quién ahora eres. Entonces, tu inicio en libertad está en el recibir lo que eres. Dios es libre. Tú eres su hijo o su hija. En consecuencia, ¿qué? Pues el que eres libre también. Eso es semejanza. Ya, es un hecho. Bueno, esto es un paso que no se da con decir amén. Empieza con decir amén. Si en verdad conoces lo que eso significa. Decir amén es decirle a Dios que así sea. O en otras palabras, aquí estoy para que lo cumplas en mí. Eso es lo que amén quiere decir. Porque nada de lo que Él nos presenta es para que lo logres. Es para que Él lo haga en ti. Entonces, una vez que asientes, ahora viene el proceso del desarraigo de toda esclavitud, todo concepto que te hace aceptarte en esclavitud, en servidumbre, en limitaciones, etcétera, etcétera. Tiene que volar, tiene que ser santificado. Y esto es un proceso vivencial. Los que ya hemos caminado con Abba, en cómo Él hace esto en nuestras vidas y ya disfrutas del fruto de su trabajo en ti en algún aspecto, pues ya entiendes el caminito, ¿no? Y de hecho escucho a varios de ustedes ya comentarlo así, bueno, aquí estoy y todo lo que esté en contra de esto, Dios me va a ir limpiando de ello. Fantástico. Pero hay un asunto muy importante, porque a veces nos damos permiso de corromper la verdad para graduarla a nuestra conveniencia, ¿no? O a nuestra lógica, ¿no? En lugar de, por ejemplo, lo correcto es, Dios te declara libre, tú te paras allí. Eso es lo correcto. Te paras allí enfrente de toda la evidencia que está en contra de esa declaración divina. Porque tú no lo vas a lograr. No se trata de lo que hiciste en el pasado, no se trata de cómo están tus condiciones presentes, se trata de que entres a ubicarte en lo que Dios está comprometido a cumplir en ti. Y por eso Dios siempre llama a las cosas que no son como si fuesen. La razón, su razón es muy sencilla. Él lo va a hacer. ¿Te das cuenta? Entonces, para Él es un hecho. Él no ve los peros, Él ve la promesa y su obligación para cumplirla. Y lo que requiere de sus hijos es que aprendamos a vivir fe.
Vivir fe es, una vez que le has escuchado y le tomas la palabra, es pararte allí y que Él haga lo que Él tiene que hacer para que sea completo en ti. Porque recuerda que fe opera entre el inicio de la promesa en tu vida y su cumplimiento. Una vez que se cumple, pues no estás esperando que se... Es como si alguien te dice, mira, te voy a dar 100 pesos, ¿no? Y tú le tomas la palabra. Entonces quedas en una expectativa ¿de qué? De que te den 100 pesos. Cada vez que ves a la persona, te lo quedas viendo, sí, te lo voy a dar. Sé paciente, que estás viviendo la expectativa de que te cumpla, ¿sí o no? Pero una vez que te dan los 100 pesos, ¿sigues esperando que te den 100 pesos? No, ya te los dieron, ya está cumplida la promesa. Se acabó. Entonces fe es exactamente lo mismo, pero es provista por Dios, porque para creerle a Dios las cosas que Él se compromete a hacer, necesitamos un poder divino actuando en nosotros. Eso no es posible humanamente. Y la fe te es dada por oír a Dios en tu espíritu. Pero la fe sin obras, ¿qué pasa? Es muerta. No lo digo yo, lo dice Dios. Muéstrame tu fe por tus obras. ¿Cuáles son las obras de la fe? Pues las obras de la fe es lo que estamos hablando hoy. Dios te declara libre, tú te paras en ser libre y no te aceptas de otra forma, lo cual va a crear una serie de conflictos con todo lo que te ha subyugado, todo lo que te ha limitado, con todo. Y eso está bien. Porque si no se dieran esos conflictos internos y externos, los internos son los más importantes, los externos van a llegar a resbalarse, ¿no? Pero los internos son los donde está el trabajo de Dios. ¿Qué te pasa aquí adentro? Por ejemplo, hay gente que está condicionada a enojarse, ¿no? Cuando le dicen alguna cosa. Particularmente, hablamos de una situación de un hogar, cuando la esposa dice algo, el esposo se sale disparado, viceversa, los hijos, a los padres, etcétera, los hermanos con ellos. Ya están condicionados. Entonces, esos son esclavitudes, ¿sí? Bueno, le permites a Dios, te ubicas en ser libre, porque Él te declara libre y tú aprendes a creerle y a vivir actuando libre. ¿Cómo es eso? El Espíritu Santo te lo va a enseñar. Porque libre no es ser libre, no es libertinaje, no es hacer lo que se te venga en gana. Eso no es libertad. Eso es absoluta esclavitud al egoísmo, etcétera, etcétera. A la injusticia. No, no, no. Entras a libertad y estamos hablando de una persona que estaba condicionada a reaccionar automáticamente a lo que otros hacen o dicen en su vida. Entra a libertad, se ubica allí y vienen las provocaciones a regresar a ser como eres. Y ahí es donde está el asunto de vivir libertad. ¿Sí? Porque ya te dijeron lo que siempre te enciende. Pero espérate tantito, tú ya no eres esclavo. No eres títere de la ira. Tú has nacido de Dios.
Ahora, aquí adentro, tienes la libertad o de vivir lo divino que está en ti, porque Dios está en ti para dártelo en ese instante, o negártelo y someterte a la peor tontería del mundo, a seguir como esclavo, lo cual puedes hacer porque eres libre. Hola. Y nos confundimos, ¿no? Pero yo ya oré, ya ayuné, ya le pedí a Dios, pero me volvieron a decir, me volví a encender. Pues lo elegiste. Porque esclavo ya no eres. Pero estás mal usando tu libertad. Aplica esto a toda la gama de cosas que vienen a tu vida y que buscan llevarte como eras antes. Antes tenías todo el pretexto del mundo. Es que este revienta, no le busques. Bueno, le buscan, revienta. Es que se deprime, si, pues no se deprime. No, ahora eres libre. Y ahora el Espíritu Santo te dice en la carta a los Gálatas, no uses tu libertad como pretexto para la naturaleza humana, porque ahora tú decides a quién obedeces. Hola, es que el diablo, tú le diste entrada. Es que el compadre, tú, o sea, no, ya deja de echar la culpa. Se te acabó ese pretexto. A mí también. Somos libres. ¿Cómo se vive entonces la libertad divina que nos ha sido dada? Pues así como se vive en fe, y fe permite que las demás virtudes divinas, las 12 virtudes, te sean provistas, suministradas, en todas ellas se vive esa libertad. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y santidad. Todo combinado, todo equilibrado, todo perfecto. Eso es Jesús. ¿Sí? El Espíritu Santo te va a mostrar, conforme tú elijas participar, cada uno de estos aspectos de Jesús. Entonces, así como eres libre, también eres manso como Jesús es. Hola, ¿ya sabías eso? ¿O todavía te aceptas rebelde, necio? Si yo andaba en esas, ¿no? Es que yo soy necio, es que yo soy cabeza dura, es que yo soy esto. Y en su momento, Abba fue muy claro. Deja de ofenderme. Yo no engendro necios. Adán sí, yo no. Wow.
Pero ser libre nos da entonces esta maravillosa existencia en la cual tenemos la responsabilidad de vivir eligiendo participar en la naturaleza divina. ¿Sí? La naturaleza, estamos acostumbrados a ser esclavos de la naturaleza humana. Así nací, ¿qué le voy a hacer? ¿Te das cuenta de la mentalidad del esclavo? No puedo cambiar eso. Libre es todo lo opuesto. Nací de Dios. Solamente vivo lo divino cuando lo elijo. Hola. Entonces el enfoque tiene que voltearse hacia aquí adentro, ¿no? Porque ¿dónde eliges? En tu espíritu. ¿Sí? La gente que dice que eliges con el cerebro está fuera de sí. El cerebro obedece, es una cuestión secundaria para que físicamente hagas cosas en este estuche, en esta casa que hoy habitamos, pero somos espíritu primariamente. Y ahí es donde somos y existimos y funcionamos. Y todo lo demás obedece a lo que pasa ahí en tu espíritu. Y el espíritu que ha nacido de Dios tiene que aprender a ser libre, a vivir en ese estado perfecto que caracteriza a nuestro Padre, a Jesús y al Espíritu Santo. Así que creo que puedes darte cuenta de que esto es una jornada muy hermosa, que tienes acceso a ella ya. ¿Sí? Que no hay nadie que te pueda negar vivir libertad. Y que en efecto, cuando por voluntad, por elección propia, eliges o elijo yo someterme a las cosas no divinas, estoy ejerciendo libertad. A lo tonto, ¿no? Porque me estoy negando lo divino, lo cual tengo acceso por gracia todo el tiempo, pero estoy eligiendo regresar como el perro a su vómito, a la inmundicia. Bueno, entonces, a ver cómo te sabe decirle a Abba en tu espíritu: gracias, Padre, porque me has hecho libre como Jesús es. Soy libre. Una vez que te paras allí, vas a experimentar, como ya dijimos, todo lo que en ti se opone a esa verdad. Y ahora viene la parte importantísima, porque muchos hemos aprendido a escuchar a Dios, ya sabemos recibir eso, tomarle la palabra. Todavía en muchas ocasiones no sabemos entrar a vivirlo, y entonces la fe sin obras es muerta. Las obras de la fe es actuar sobre lo que Dios te dijo. ¿Sí? Es un creer activo. Por ejemplo, este hombre ciego viene a Jesús y Jesús le dice: ¿quieres que te dé la vista? Y él dice: sí, ya escuchó a Jesús, ya, ¿verdad? Y Jesús le pone lodo hecho con su saliva en los ojos y le dice: ahora tú ve y lávate en el estanque. Ahora fíjate, él tiene la opción de decir:
¿Cómo se te ocurre ponerme? ¿Qué me pusiste en los ojos? No, hombre, qué bárbaro, y irse por esa tangente, ¿no? O ir al estanque y lavarse. O sea, actuar sobre lo que Dios le indicó. Obras de fe. Pues acertadamente, él actúa, ¿verdad? Va al estanque, se lava y ¿qué pasa? Pues ¿qué ve? Entonces, así funciona la cosa. Hoy, para algunos es la primera vez que el Espíritu Santo trae este enfoque a tu vida y te dice, a ver, eres libre, entra a vivirlo, acéptate, párate allí. Para otros, ya te fue presentado eso y tú sabes en tu corazón dónde estás en relación a, yo ya estoy viviendo libertad, mi Padre me está perfeccionando en libertad, porque todo inicia y es perfeccionado, lo recuerdas, ¿verdad? Pero donde quiera que estemos, yo estoy convencido de que cuando Dios nos habla es porque Él nos tiene listos para recibir lo que está hablando en nuestro corazón. Y que es importantísimo para su familia escuchar su voz y vivir libertad a la buena. ¿Qué es eso? En fe. A la mala es la usas mal y te engendras un montón de consecuencias porque elegir en tu libertad, elegir no participar de lo divino es elegir lo opuesto. No hay punto neutro. No es como pues ni a Dios ni al diablo. No, señor. Es a uno o al otro. Y por eso el Espíritu Santo dice, no le des lugar al diablo. ¿Por qué? Porque se lo puedes dar, porque eres libre. Y se lo hemos dado, ¿no? Entonces, ¿cómo le paramos? Pues mira, entras a aceptarte en libertad y es obvio que es un terreno por conocer. ¿Sí? Entramos en fe para que Dios nos perfeccione en esto. Él lo haga funcionar, Él nos limpie, nos perfeccione en ello y nos lleve a la absoluta semejanza con Jesús. Y empieza el desarraigo, las confrontaciones ya mencionadas de todo lo que en ti, en tu raciocinio, en tu persona, ha estado sujeto ahora bajo engaño, porque mira, lo que era verdad en tu condición humana, ahora es engaño en tu condición divina. ¿Lo entiendes? Era verdad que éramos esclavos. Jesús lo dijo. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Pues ahí estábamos. Pero sucede que ya fuimos hechos libres. Entonces ahora seguirme creyendo esclavo es vivir engañado. Porque esa ya no es mi realidad. Ya hubo una intervención de parte de Dios que destruyó a mi viejo hombre en la cruz juntamente con Jesús y me resucitó juntamente con Jesús. ¿Y a poco Jesús es un esclavo? No. Entonces, mi entendimiento tiene que venir a esta realidad y yo empiezo a ejercer libertad entendiéndome responsable de elegir lo divino. Escucha, por favor.
Tu inicio en vivir libertad es entenderte responsable de elegir lo divino. Mira, algunos lo expresamos en diferentes maneras, porque conforme vamos entendiendo, vamos articulando las cosas en palabras, ¿no? Y decimos, es que yo a veces me desconecto muy fácil de Dios. Esa es una frase que escucho, ¿no? De varios hermanos. Ok, bueno, están pensando en una conexión. Aquí estoy, pero... Y por eso surgió esa canción, ¿no? Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Unas palabras, tú no me sueltes porque yo sí me suelto. Te das cuenta de la perspectiva, ¿no? De un entendimiento no claro en las cosas divinas. No hay necesidad de que te veas en peligro de desconectarte y de caer y de tanta tontería. Ya no estás ahí. Ese no es tu problema. Jesús te ubicó. Juan capítulo 10 dice que sus ovejas están en la palma de la mano del Padre y nadie las arrebata de allí porque el Padre es más poderoso que todos. ¿Ya te sabías ahí? ¿Seguro? ¿Eternamente? Entonces no te dejes engañar por el que no, es que mira, vas a caer y vas a ofender a Dios y vas a reprobar y te van a echar al infierno. No, Señor. Pero libre eres para escuchar esos engaños. Entonces, ¿cómo se le hace? Pues es que hay una manera muy sencilla, muy sencilla, que nos ha sido provista para vivir libertad. Jesús la describe en Juan capítulo 10 también. Y dice Jesús lo siguiente: mis ovejas conocen mi voz y no oirán la voz de los extraños. Hola. Fíjate, en tu proceso interno, cuando estás en tu día a día viviendo las cosas, ¿cómo funcionas? Por favor, no te describas humanamente, ya no eres humano. Ya, dejemos eso por ahí. No pierdas tu tiempo, no te enredes. Y lo que nos pasa es que todavía no sé. Bueno, está bien, pero por lo menos ya acéptate allí, recién nacido. Eso es bueno, ¿sí? Padre, no sé. Qué bueno. Porque entonces eres enseñable, que es el punto sencillo. ¿Sí? La vida divina en libertad se vive en mansedumbre. ¿Qué es eso? Guianza. ¿De quién a quién? Del Espíritu Santo al Hijo. A ver, guianza, sí. ¿Y guianza para qué? ¿Para las cosas importantes? No. Guianza para todo. Guianza para pensar, guianza para sentir, guianza para decidir, guianza para hablar, guianza para entender, guianza para caminar, guianza para todo. Eso es mansedumbre. Si elegimos usar nuestra libertad autónomamente, estamos verdaderamente tronados, porque no vamos a acertar. Si así no funciona lo divino. Esa idea de que Dios nos dejó la Biblia para que nosotros figuremos cómo vivir la cosa como a Él le agrada es una
es uno de los peores engaños. No, señor. La Biblia sin la guianza del Espíritu Santo es peligrosísima. La interpretación de los hombres de lo que dice la Biblia ha resultado en en genocidios, en terribles cosas, hasta el día de hoy, guerras mundiales y demás. Pero fíjate, ¿qué dijo Jesús? Muchachos, a los discípulos, yo quisiera explicarles a ustedes tantas cosas, pero no tienen la capacidad ustedes de entenderme ni de sobrellevar estas cosas. Pero cuando venga el Espíritu de verdad a estar en ustedes, no con ustedes como yo estoy, esa es la limitante, ¿no? Jesús estaba con ellos, Emmanuel. Dijo, esto no les conviene a ustedes que sigamos así. Yo me voy para venir a estar ahora en ustedes, porque la guianza la necesito aquí adentro, ¿sí? Para que mi corazón sepa por dónde irse. Entonces, mansedumbre es el área segura para vivir libertad en lo divino. Porque, y fíjate, es sencillo porque todo lo que tienes que elegir es escuchar y recibir guianza. Y Dios viene diciendo esto en la Escritura milenariamente. Dice, fíate de Jehová de todo tu qué, tu cerebro, ¿m? Tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y él enderezará tus sendas. ¿Te ha sucedido que después de mucho rebotar y esto y aquello, llegas a lograr algo en tu vida, ¿no? Pero pasa el tiempo y ves en retrospecto y dices, oye, si estaba re sencillo. Si yo hubiera sabido, hubiera llegado aquí rápido, sin tanto lío, pero mira, todas las vueltas que anduve dando y toda la... Bueno, esa es la existencia humana, es confusión, es Babel, es esclavitud, es corrupción, es muerte. Lo divino es directito. Y el guiador habita en tu espíritu. Entonces en Juan 10 Jesús primero dice la singularidad de sintonía del corazón. Estoy usando un ejemplo de un receptor, ¿no? De televisión, de audio, de lo que tú quieras. Sintonizado a una estación nada más. Y es, ¿quién? Mi voz, dice Jesús. Mis ovejas conocen mi voz y no oirán la voz de los extraños. Ahora, amado hermano, hermana, mira, si tú eliges oír a Cristóbal hoy, en lugar de oír a Jesús, es la voz de un extraño. Hola. Si tú andas diciendo, es que dijo fulano, es que dijo sutano, es que dijo Pablo, es que dijo Mateo, es que dijo Jeremías, ¿en qué andas? ¿Quién de ellos o yo o nadie te puede dar lo que sigue? No.
¿Te das cuenta? O sea, no es nada más decir, no, yo sé que el diablo anda allá en el mundo hablando. No, 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 no. Eso ahí está bien que le hable a los que le hacen caso allá, pero ¿a quién le haces caso tú? Si quieres aprender a ser libre, las instrucciones son muy concretas, muy sencillas, muy específicas. Primero que nada es a quién escucha tu corazón. ¿Y sabes quién es la peor persona a escuchar? Tú mismo. Es que yo pienso, es que a mí me parece, es que yo creo. Eso es maldición. No lo digo yo, lo dice Dios. Maldito el hombre que confía en quién, en el hombre, sea en sí mismo o en los demás. Segundo, Juan capítulo 10. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y la siguen. Y ahí están las obras de la fe. ¿Te das cuenta? No es nada más oír, porque entre el oír y el hacer puede ocurrir un problema. ¿Sí? El que oye y no hace, a sí mismo se engaña, dice el Espíritu Santo en Santiago. Entonces, ese oír pasivo, ¿ya oíste? Sí, ya oí. Aguas. No, no, no. Ahora, tenemos el ejemplo de Israel en la Escritura y tenemos el ejemplo presencial de tantas personas que al oír a Dios endurecen su corazón. ¿Y qué es endurecer el corazón? Es no darle crédito, no respetarle en su dicho, no tomarle la palabra. Y te das cuenta que Dios respeta a todo el mundo. Adán y Eva eligieron hacer lo que a ellos les pareció mejor en sus ojos y lo hicieron. Y Dios no estuvo ahí para ponerles freno en la boca y amarrarlos y decirles, encorralarlos y decirles, no, señor, usted no come del árbol. Ahí está. Es una opción. No es buena. No la quiero para ti. Pero si eliges hacerlo, te estoy diciendo lo que va a pasar. Eres libre. Pues ese es un terrible, pero buenísimo ejemplo de lo que es mal usar la libertad. Entonces, si vas a vivir semejanza con Jesús, ¿ves cómo el ejercicio de tu libertad está allí, implícito en todo? Elegir oír es tu libertad, o elegir no oír es tu libertad. Escuchas, ¿qué haces con lo que te dijo? ¿Qué haces? Eso es tu libertad. Y nadie va a participar ahí, solamente tú. Jesús declara lo correcto en sus ovejas y dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y es en ese actuar en fe que ocurre la tercera cosa que Jesús dice en Juan capítulo 10. Oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. Fíjate, la vida eterna nos es provista en el tercer asunto, en el tercer paso. No en el primero. Ya Dios me habló. Ah, qué bueno. ¿Lo estás siguiendo? Por si no lo estás siguiendo, pues te habló, qué bonito, pero ahí se quedó. Fe muerta. Entonces, el ejemplo de los panes multiplicados,
sirve para eso. O sea, hay infinitos ejemplos en la Escritura de cómo funciona esto. Tienes a Pedro andando sobre el agua, ¿no? Es un ejemplo físico que nos ilustra cómo opera esto en el espíritu. La tormenta está en su apogeo, el barco peligra, las vidas de los que están embarcados peligran, y en medio de esa situación Jesús se aparece caminando sobre el mar. Y Pedro le dice a Jesús: si eres tú, di que yo venga a ti. Fíjate qué interesante que ya Pedro había captado la noción de cómo trabajan las cosas, ¿no? Si tú lo dices, se cumple. Eso es lo que el centurión romano le dijo a Jesús, ¿se acuerdan? No tengo necesidad de que vayas a sanar a mi siervo hasta mi casa. Nada más di la palabra y mi siervo sanará. Entonces, sobre esa misma base, Pedro le dice a Jesús: di que yo venga a ti. Y Jesús le responde que no, Pedro, pero es que está complicado. Mira, para que tú vengas a andar sobre el agua, hay todo un lío. Tienes que ir a la escuela de andar sobre el agua y tienes que entender. Todo eso sí, así fue. No, hay una respuesta muy sencilla. Ven. ¿Qué implica esa palabrita? Ven. Un compromiso. ¿Te das cuenta? Las leyes físicas están operando, etcétera, etcétera. Pero ahora está superditando todo eso, está la palabra comprometida, la palabra de fe. Ven. Bueno, pero hay que obrar ahora en fe, porque esa palabra implica que no le dijo, espérame, voy por ti, ¿o sí? Aquí está la barca, aquí está Jesús, aquí está el mar entormentado, al grado que estos pensaban que se iban a morir, ¿de acuerdo? Aquí hay un trayecto, ¿cierto? ¿Y a quién le toca actuar en fe? A Pedro. Es su decisión ahora. Ya está el compromiso. ¿Qué va a hacer Pedro? Ah, pues Pedro se lanza. Sí. Le toma la palabra a Jesús y sale. Y en el instante en que sale, el poder de Dios actúa para que ande sobre el agua. En la multiplicación de los panes y los peces, Jesús da gracias, parte el pan y les dice que repartan, que vuelvan a partir, que entreguen a la gente. Y conforme van haciendo eso, ¿qué pasa? Que no se acaba. Que tenía yo 2 mitades y todavía tengo 2 mitades y le sigo. Y no, ¿te das cuenta? Pero es en el actuar en fe. Bueno, qué bonito, ¿no? Maravilloso, ya sabes cómo hacerle. Y estoy seguro que en las cosas en las que le has permitido a Dios comprobarse a ti, y hoy vas a tener mucha más claridad en por qué decimos le has permitido a Dios, porque eres libre. Tú puedes con mayor claridad entender lo que sucedió. Él te habló, tú le creíste activamente y él cumplió. Ah, pero falta algo. Falta algo. Y ese algo es, ahí va Pedro, todo muy bien. Aquí está Jesús, aquí está la barca, aquí está Pedro. ¡Wow! Sí. Pero, ¿qué pasa en Pedro? Lo de afuera sigue igualito. El mar reventando, Jesús sobre el agua,
aquellos allá espantados en la barca, todo sería igualito. Pero adentro de Pedro ocurre este evento. ¿Qué hago yo aquí? La lógica, la razón humana, la realidad humana. Y cuando le da pie a eso, ¿quién eligió eso? Pedro. Porque Dios trata a todos en libertad. ¿Sí? Y como hijo o hija, con mayor razón. Entonces él, en lugar de permanecer en fe, elige ahora someterse no al poder de Dios, sino al poder de la tormenta. Y se hunde. Pero así, mira. ¿Y qué le dice? Grita desesperado, Señor, sálvame porque me muero. ¿Qué hace Jesús? Aquí están ocurriendo varias cosas. Son importantes porque todos vivimos este proceso hasta que aprendemos toda esta secuencia. Porque esto es del diario, esto no es eventos sobrenaturales, como decimos. No, ya deje esa palabra en paz. Tu naturaleza es la divina. ¿Cómo que sobrenatural? Hola. Naciste de Dios. Él es divino. Tú eres divino. Esa es tu naturaleza. Estás aprendiendo a vivir lo que te corresponde. Punto. Entonces, esto que estamos viendo explicado, ilustrado en varias cosas, es lo natural. Permanecer. Una vez que actúas en fe, te corresponde permanecer en fe. Porque en la trayectoria vas a experimentar oposiciones, condiciones en ti mismo que se oponen a lo que Dios te ha prometido. ¿Sí? El que se atreve a pararse en libertad va a vivir contrariedades al respecto. Y tiene que saber permanecer, no en es que yo soy libre porque mis pistolas dicen, no, en mansedumbre, en fe, en paciencia, etcétera. Las virtudes divinas. Padre, mira lo que está pasando aquí adentro. Yo no soy esto, Padre. Y así, uno a una, las cosas que te han esclavizado, cada uno de esos hilos de títere que traes clavados, van a ser eliminados. Entonces, fíjate lo que hizo Jesús con Pedro. Pedro se hunde, pero hace una cosa bien. Regresa con Jesús. No dijo, ahora sí me morí, y se hundió y se murió. Sino que hizo, clamó. ¿Y qué hizo Jesús? Lo sacó, le hizo ver el problema, no permaneciste en fe. Y luego, ¿qué pasó? Pedro y Jesús, en la misma tormenta, en las mismas condiciones, caminaron juntos hasta entrar a la barca. ¿Qué tal? Jesús no lo dejó en el fracaso de su fe. Lo regresó a fe. Algunos nos hemos aceptado fracasados. Es que yo no puedo.
Pues sí, porque así no es tu poder, es el de Dios. Pero el que le cree aserradamente, el que aprende a no desistir de estar allí, me llamaste libre, soy libre, esto que me está jalando no pertenece a mí, Padre, límpiame. Por eso dice Jesús, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No está hablando humanamente, no está hablando de peleoneros y de matones, no, está hablando de la determinación de aquellos que le creen a Dios en contra de todo lo demás. Y allí se paran y allí no hay quien los mueva. Lee Hebreos 11, ahí está ese testimonio. Permanecieron creyéndole. Bueno, cada uno de nosotros hemos, por aceptar a Jesús, sido redimidos de esclavitud, regenerados, renacidos de Dios, y ahora somos libres. Por ese acto tenemos que aprender a vivir libertad. Libertad es el estado de existencia de Dios. No hay nada que lo obligue, lo presione, lo sojuzgue, lo esclavice. Nada, nunca. Es tu estado y mi estado de ser también. Esa es nuestra realidad. No es algo que aspiramos a llegar a ser libres. No, ya lo somos. Tan así que podemos mal usar la libertad que ahora tenemos. Entonces, todo lo que hoy nos ha sido provisto es con el fin de que aprendamos, número uno, a reconocernos en libertad, a responsabilizarnos en libertad y a vivirla en mansedumbre. Las indicaciones de Jesús son muy precisas y es: no oigas otra voz que la suya en ti. En particular, cuidado con la tuya, cuando la tuya compite con Jesús. Si aprendes a no escuchar la tuya, las demás van a ser sencillas. Porque al enemigo le gusta colarse y hacerte pensar que tú estás diciéndote esto y te estás haciendo caso, porque le gusta meterse por ahí. Es que yo no sé por qué pienso estas cosas. Pues traes todos los canales abiertos, pareces antena parabólica, ¿no? De todo te llega. No estás hecho de esa manera, no. Cierra todo ese changarro, ocúpate de lo que te corresponde como hijo de Dios o hija de Dios y permite que el Espíritu Santo clarifique en ti la voz de Jesús. De forma que fluya en tu espíritu todo el tiempo. Ya no estamos en el tiempo antiguo donde de vez en cuando Dios hablaba por los profetas, por un ángel. No, Señor. Ahora estamos en un presente maravilloso. En su presencia. Constantemente. No hay un velo que nos divida. No estamos tratando de entrar como el sacerdote al lugar santísimo. No. ¡Qué barbaridad! En su presencia, en tu espíritu. En libertad de escucharle. Entonces empieza por allí. Y luego hazte responsable de qué haces con lo que te dice.
Recuerda, la fe sin obras es muerta. Las obras de la fe son seguir las instrucciones que te da. Eso es mansedumbre, vivir guiado para todo. Tercero, permanece. Es muy bonito iniciar en fe. Maravilloso. Pero el que no permanece vive hundiéndose. Y se llena de engaños porque no sé qué pasó. Es muy sencillo, no permaneciste, punto. ¿Y qué se hace? Regresa. El hecho de que hayas metido la pata no quiere decir que ya no eres hijo, que ya no eres renacido, que ya no. ¿Cómo te vas a regresar hasta donde ya no existes? Porque ya como humano ya no existes. La regeneración se ocupó de eso, ¿te acuerdas? Fuiste unido a Jesús en su muerte para muerte, el cuerpo de pecado fue destruido, eres libre. Entonces, fíjate qué importante es lo que hoy Abba nos dice. Padre, tú eres poderoso para cumplir esto en cada una de nuestras vidas. Y a ti, vemos en esa acción de cumplir. En ti está nuestra expectativa y tú que has iniciado la obra, la estás perfeccionando en cada uno de nosotros. Gracias, gracias Padre por confrontarnos con esta realidad que hoy tenemos por gracia. Cada uno libre y en el ejercicio de esa libertad comprada a un enorme precio, la vida de Jesús. Gracias, Padre. En su nombre damos gracias. Amén. Amada familia, bendiciones. Susi les saluda. Estamos en localidades diferentes hoy, pero les amamos. Gracias por permitirnos estar en sus vidas y ustedes en la nuestra. Bendiciones.